Las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Ahora es el turno de hablar con con un especialista en realidad en economía para ver qué está sucediendo por estas horas, para que nos ayude a entender. Él es Rafael Di Giorno, economista, director de Proficio Investment. Mirá qué bien que lo dije. Rafael, bienvenido. Sergio Rosso lo saluda aquí en Rosca y Casta. ¿Cómo está? Hola Sergio, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Te puedo tutear, ¿verdad? Claro, ¿Cómo andás, Rafael? ¿Todo bien? todo bien, sí. Bueno, me alegro mucho. Quería preguntarte qué señales crees que están leyendo hoy los mercados de bonos y el dólar a partir de este nuevo escenario político a partir del domingo. Bueno, el mercado esperaba una derrota del oficialismo de hasta 5 puntos, que fue ampliamente superada, ¿no? Fue 13 y medio, con lo que el lunes los papeles, por papeles se le suele llamar así en la jerga, las acciones arrancaron todas afuera menos 20%, que menos 15, menos 20, menos 22 los bancos, que son, digamos, como caídas de esas que ves una vez cada años. Eh, los bonos también cayeron fuerte, cayeron 10% ayer. La moneda, el dólar no saltó tanto, está bien que hay un montón de encaje, o sea, no hay tantos pesos dando vuelta, pero uno hubiera supuesto que el dólar se iba a ir más, se fue 3,5% ayer, lo que no es tanto en comparación, hoy bajó medio punto, los bonos hoy recuperaron un poquito, las acciones, lo que es, las acciones bancarias no recuperaron un poquito las energéticas. Y bueno, y ahora en 7 semanas creo que hay nuevas elecciones y ya el mercado se empieza a poner eso en mente, ¿no? Bien, ¿por qué crees o a qué le atribuís que el sector financiero fue el más golpeado? Si esta reacción es solo coyuntural o refleja un cambio de expectativa más profundo si hay de alguna manera hay alguna expectativa de que en octubre suceda otra cosa, ¿verdad? Digo, ¿impacta mucho? ¿Hay alguna expectativa allí? ¿Qué ves? Y siempre, o sea, al gobierno le va a costar más salir a renovar deuda en el mercado a tasas razonables en el mercado internacional si a ver, tenemos claro que al mercado no le gusta que venga un gobierno de signo opuesto, ¿no? Exacto, Entonces, exacto. de esa, en ese contexto le cuesta más, o sea, las tasas que las tenías en, no sé, en 13, 14% y el gobierno esperaba que las iba a llevar a 9% si tenía buenos resultados en elecciones, hoy están en 20% los bonos cortos. Se le hace más cuesta arriba, un poco más cuesta arriba. El gobierno en ese sentido, si querés, en el plano fiscal hizo el trabajo sucio, está un poco ahogado ahí en la parte monetaria, por así decir, ¿no? En eso le cuesta salir todavía. Liberar del todo todos los cepos que haya, dejar que el dólar flote más libremente y de esa forma la, ¿cómo se llama? Todo lo que sea las tasas en pesos se vayan normalizando y las empresas pequeñas, sobre todo, que dependen mucho del crédito, logren recomponer su stock financiero, digamos. Claro, a ver, te pregunto, de acuerdo a tu experiencia, el ministro de Economía, Luis Caputo, en declaraciones dijo que nada va a cambiar en lo económico, ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario. ¿El mercado cree ese mensaje o qué tipo de mensaje es ese para el mercado? No sé cómo preguntártelo. El mercado siempre es escéptico, ¿no? O sea, Bien. es como no cree mucho en las palabras, cree más Bien. en los hechos, Sí, ¿no? O aquello sea, que alguno había dicho pacto de caballeros, ¿no? Que así le fue. sí, o sea, el mercado suele ser bastante escéptico, es como no se guía tanto por lo que dice, sino que mira los números y dice, che, lo que está diciendo tiene sentido, es razonable, entiendo ese mensaje, o sea, lógicamente, ¿qué va a salir a decir? El equilibrio fiscal al mercado claramente le gusta, cuando digo el mercado es como a los inversores en general, ¿no? El equilibrio fiscal es como sine qua non,
Ahora, no le termina de cerrar el tema de, o sea, cuando uno analiza por qué no le fue tan bien al gobierno, hay dos factores, si se quiere, políticos y económicos. Y da la sensación de que el gobierno le asigna un peso muy alto al factor político, que puede ser, no sé, que la fiscalización no la tenían, que le ponían las boletas del mismo color al costado, que se pelearon con los gobernadores. O sea, hay un montón de factores que pueden ser, pero a lo mejor explican 3 puntos. Pero hay 10 puntos más que pareciera ser que eso viene por lo económico. Porque Argentina tiene el tiempo de cambio. Bueno, tiene un tipo de cambio que quizás deja algunos sectores, principalmente en la geografía del Gran Buenos Aires, más vulnerables, y bueno, y lo podés ver en los índices mensuales de, no sé, el EMAE, que ya están planchados desde marzo, están un poquito negativos ya, el mes pasado dio 0,7 negativo, las tasas de interés altas ahogaron un poquito a estas empresas, y además Argentina tenía el mercado, digamos, el consumo de contado lo tenía un poco ya parado, pero el consumo a crédito todavía estaba creciendo fuerte, o sea, al 5% por mes. Y con esta suba de encajes que hicieron y todas estas cosas que hicieron en los últimos 2 meses, también restringieron mucho el crédito, o sea que tanto el consumo de bienes perecederos, por así decir, del supermercado y esas cosas que ya estaban bastante planchados, se le sumó ahora que se paró la venta de todo lo que era crédito, que eso venía volando, no sé, motos, televisores, todas Claro, esas cosas. claro. Bueno, eso fue los últimos 5 o 6 meses, si querés. Sobre todo desde que el desarme de las letras de la LEF y todo ese tipo de cosas. Bueno, fue algo que yo creo que el gobierno entiende para sí mismo que fue un error, y más hacerlo en ese momento, Bien. 2 meses antes de las elecciones. Bien, estoy hablando con Rafael Di Giorno, economista, analista de mercado. Eh, ¿Cuál sería, según tu mirada, cuál sería la peor señal que podría dar el gobierno o qué señal debería dar el gobierno en este contexto? Si es que hay alguna, ¿no? Como todo, ¿viste? Siempre es más fácil tomar decisiones a tiempo. Ahora, qué sé yo, tenés 7 semanas para la próxima elección. Entonces no es tan fácil, porque hay decisiones que si vos las tomaras serían buenas, pero que tienen cosas positivas y negativas, y de repente las negativas las verías antes, ¿no? O sea, si vos Claro. si vos liberaras totalmente el tipo de cambio, es una buena decisión. Ahora, si te salta un poco el dólar este mes y se te va a precio este mes, bueno, ves antes los efectos negativos. Entonces eso quizás es una decisión sana, pero no sé si fuera el gobierno si la tomaría hoy. Sí me parece que liberaría un poco más el crédito, porque el hecho de subir tanto los encajes recientemente ha hecho una política muy restrictiva sobre los bancos, que se traslada a todo el crédito que se otorga en la economía. Vos aspirando tanto, sacando todos los pesos de la economía, aspirando tanto que no haya crédito, bueno, complicás a muchos sectores. Al consumo, por supuesto, pero también a un montón de empresas que con poca liquidez empiezan a hacer despidos, bueno, todo ese tipo de cosas Claro. que no, no Sí, tienen mucho apoyo popular. Sería como que, claro, 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 entiendo. casi te diría, como que el gobierno en los últimos 3 meses aplicó un plan como antiplatita. ¿Te acuerdas de esos planes platita Claro, que se hacían antes de las elecciones? totalmente, Bueno, totalmente. que quizá mucho dicen un populismo, bueno, pero esto fue ya lo contrario, tratar de Loco. hacer, sí, Sí, no, digo, digo, es un buen punto el que tocás. Digo, generalmente hubo otras elecciones donde luego de una derrota así el plan platita era, ¿no?, una moneda corriente. que el plan platita es Es hacer algo, lo interpreto como hacer algo que no es sostenible en el tiempo, claro, claro. pero le das un beneficio a la gente que en el corto, pues como te acordás, te saco todos los impuestos a las ganancias a la mayoría de los Claro, trabajadores. Bueno, en el corto, vos sabés que eso es una mentira insostenible, pero en los 3 meses eso la gente está contenta. absolutamente, Eh, Esto fue absolutamente. lo contrario, te subo los encajes a los bancos, con lo que te subo la tasa de interés de, qué sé yo.
para todo, pero incluso para el consumidor que, qué sé yo, que está acostumbrado a usar un poco la tarjeta de crédito para darse algunos gustos y pagarlo en 3 cuotas, qué sé yo, ese tipo de cosas, lo cortás de plano. Rafael, hay un tema que generaba alguna incertidumbre, que era qué iba a pasar con la relación con el Fondo Monetario, no en términos de relaciones específicas, sino bueno, aquello de que habían estado interviniendo antes, pero el FMI hoy afirmó que colaborará para afianzar la estabilidad, y Milei ratificó no solo el esquema de bandas, sino que no se moverá ni un milímetro del plan económico. Digo, ¿esto cómo lo ves vos? El fondo pensó bien en su momento en hacer un esquema de bandas anchos. Yo creo que el gobierno no era su intención hacer un esquema de bandas, y de hacerlo era como tenía un esquema de bandas que iba con la inflación al 2, incluso que quisieron hacerlo al 1% mensual, y el fondo le sugirió, bueno, como un tipo de sugerencia que te da un acreedor, ¿no? Cuando te dan un préstamo que te sugieren, medio como que te condicionan el préstamo a que le hagas caso, a poner un sistema de bandas más anchas. Que me parece que fue sano, no porque el sistema de bandas sea sano, sino porque al hacerlo tan ancho es como te dejó bastante margen de maniobra. Y de hecho lo que pasó fue eso, o sea, que se te fue el tipo de cambio en estos últimos 2 o 3 meses, cuando hubo presiones, pero con una banda medianamente alta no has tenido problemas hasta ahora. Después de la paliza que se comieron el domingo, nos subió 3%, estamos al 3% del valor que estaba el viernes. En Argentina eso o sea, por ahora la banda inspira cierta confianza y tienen con qué defenderla en este momento. En este momento, o sea, sí, llega a perder una elección, no sé, una exageración, pero llega a perder una elección nacional por 20%, bueno, ahí ya no hay banda que aguante. Claro. Rafael, te hago la última agradeciéndote mucho tu tiempo. En todo este contexto, en todo este análisis, en todo esto que nos estás ayudando a entenderlo, ¿ves algún riesgo con la inflación? Nah, yo creo que la inflación es lo que más... Está, digamos, controlada. Yo te diría que al contrario, el gobierno ha hecho un énfasis quizá excesivo en bajar la inflación como si fuera el único objetivo. Bien. Por eso, en eso están bien. Lo que pasa es que siempre es como un trade-off, ¿no? Vos bajás la inflación, pero si para eso subiste tanto las tasas que generás un poco de recesión, no es lo óptimo. Hay un costo en bajar la inflación así tan de golpe. Pero bueno, justo ese punto es el único punto que vos le tenés que decir, sí, te doy crédito que esto lo hiciste fenómeno. Bien, Rafael, te agradezco muchísimo la comunicación y tu participación aquí en Rosca y Casta. Gracias a ustedes, que anden muy bien. Hasta luego. Rafael Di Giorno, economista, analista de mercado, pasó aquí en Rosca y Casta.